Buenos días a todos, buenos días a los que estamos aquí, ¿verdad? Gracias al Señor por este domingo 18 de abril. Gracias al Señor por los que están en casa. Dios tiene el control, Dios ha decidido que tú y yo estemos el día de hoy aquí. Vamos a empezar para escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque esta palabra pues también es para mí, Vamos a orar para que el Señor nos hable, ¿verdad? Para que el Señor, que te conoce a ti, que me conoce a mí, pues hable en esta mañana a tu necesidad, hable en esta mañana a tu pensamiento, a tu corazón. Solamente Él y tú en lo interno saben la necesidad que cada uno de nosotros tiene, ¿verdad? Si yo dijera en esta mañana, levante la mano el que trae una necesidad, pues creo que todos levantaríamos la mano, ¿verdad? Esa es la dependencia y esa es la humildad que cada uno de nosotros como creyentes debe tener. Padre, en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos hables, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, y apelamos a Mateo 7:7. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llama y se te abrirá, creyente. Porque, amistad del sur, todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, dices tú, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor, que no escuchemos palabra de hombre, que no sea un domingo más, Señor, sino que esta palabra, Señor, aumente nuestra fe, modifique nuestro comportamiento, tome autoridad sobre nuestro carácter, Señor. Padre, porque tú no quieres que nadie se pierda. Padre, porque tú nos has amado primero. Señor, porque tú habitas en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros los creyentes somos templo del Espíritu. Padre, esta palabra que es viva, que es eficaz, que confronta, Señor, que sea un hecho en nuestra vida, que sea una actividad y un conocimiento práctico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues esta mañana la conferencia viene titulado como Renueva tu mente. Así se llama la conferencia del día de hoy. Renueva tu mente. Y nuestra base bíblica está en Proverbios 23:7. Otra base bíblica que nos habla de este tema es Romanos, ¿verdad? Romanos 12:2, en donde el Señor nos invita a que tú y yo, independientemente de la edad que tengamos, ¿verdad? Independientemente de la antigüedad que tengamos en el ministerio, nos invita y nos exhorta a renovar, ¿verdad? A renovar nuestra mente. Y el título de hoy se llama Renueva tu mente. Mire, a cierto pastor, a un pastor reconocido a nivel internacional, con más de 30 años en el ministerio, en una iglesia internacional, como pastor, como consejero, ¿verdad? Tú podías ver sus credenciales, además de tener doctorados, maestrías, es médico. Y le preguntaron en esa entrevista y le dijeron: pastor, ¿cuál es la mayor frustración en su ministerio? ¿Cuál es la mayor frustración en el ministerio pastoral? Imagínense qué pregunta, ¿verdad?
le decían, oiga pastor, pues durante 30 años, 28, 30 años que tiene, ¿cuál es la mayor frustración que usted ha vivido? Y dijo, mire, yo tengo que contestarle honestamente, yo tengo que contestarle de una manera transparente y real. Y la respuesta fue esta: lo más frustrante es ver esas dos partes, esa división, esa dualidad, esa dicotomía, dijo, entre lo que el cristiano profesa, cuando está en la iglesia y la manera como vive el resto de la semana. Imagínense nada más. Existe una dualidad, existe una división entre lo que usted y yo profesamos cuando estamos aquí y la manera como vivimos el resto de la semana. ¿Sí? Lamentablemente es una realidad. Lamentablemente es una realidad. Nos los dice Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 habla acerca del creyente y nos dice que nosotros no debemos estar bajo el yugo de esclavitud, pero dice otra vez, porque el Señor ya te ha dado libertad. Pero de repente nosotros nos volvemos a poner ese yugo, ¿verdad? Como aquellos animalitos que harán, le ponen ese yugo y no se separan ni la derecha ni la izquierda, un yugo de esclavitud. Entonces, definitivamente es una problemática que tenemos tú y yo, porque tú y yo somos la iglesia, ¿verdad? Es lo que nosotros hemos aprendido a través de nuestras clases dominicales. Entonces, la razón de este divorcio, la razón de esta dicotomía es que no tenemos una mente bíblica, ¿sí? Tú y yo, los creyentes, la mayoría de creyentes, no tenemos una mente bíblica, no tenemos una mente cristocéntrica, dicen los estudiosos, ¿verdad? Si nosotros leemos Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Con este versículo lo pudiera parafrasear un poco, y a través de este versículo nuestro Señor Jesucristo nos pregunta: ¿qué no saben que la manera en que pensamos determina la manera en que vivimos? ¿Qué no saben? Porque lo dice la palabra. ¿Qué no saben que la manera en que pensamos determina la manera en que vivimos? Entonces es sumamente importante lo que tú y yo pensamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo dice Santiago 1:15. Santiago 1:15 dice: lo que en algún momento inició con un pensamiento, se convirtió en una acción, y esa acción que fue repetitiva se convirtió en un hábito. Ese hábito determina o forma nuestro carácter, y nuestro carácter determina nuestro futuro, ¿sí? La palabra nos dice de otra manera: el que siembra un pensamiento cosecha una acción. El que siembra una acción cosecha un hábito. El que siembra un hábito cosecha un carácter. Y el que siembra un carácter cosecha su futuro, ¿sí? Entonces es sumamente importante
que tú y yo estemos ciertos de lo que tenemos aquí, ¿verdad? Inclusive nuestro Dios nos habla en la palabra de distintos tipos de pensamiento, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo importante. Estamos hablando de que tiene que renovar su mente el creyente. No está hablando del incrédulo, ¿verdad? Porque el incrédulo tiene tareas adicionales, ¿verdad? Y le está hablando al que ya hubo una conversión, del que ya hubo una conversión, de los que ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces es sumamente importante. Ahora, la palabra habla de diferentes tipos de pensamiento, ¿verdad? Habla de un pensamiento o de una mente endurecida en 2 de Corintios 3:14. Habla de una mente o de un pensamiento ciego en 2 de Corintios 4:4. Habla de una mente vanidosa en Efesios 4. Habla de una mente entenebrecida o una mente oscura, una mente en tinieblas también. En Efesios 4:18, habla de una mente carnal en Colosenses, habla de una mente depravada en 1 de Timoteo o mente corrupta, habla de una mente embotada en Marcos 6:52, ¿verdad? Esa mente embotada que de repente ha perdido su función. Eso es el estar embotado. Si un cuchillo, por ejemplo, un cuchillo tiene una función que es cortar, ¿verdad? Su filo corta, pero cuando un cuchillo no tiene filo, ha perdido su función, ¿verdad? Debe en la función que está destinado a realizar. ¿Y qué hace un cuchillo cuando sin filo y queremos cortar una naranja, una fruta? Lo que hace es maltratarla. Entonces dice nuestro Señor que el creyente en algunos casos tiene una mente embotada, ¿verdad? Entonces nosotros pudiéramos decir, ¿y en cuál de ellos estoy, verdad? ¿En cuál de ellos estamos usted y yo de estas clasificaciones y de este tipo de mente? ¿No? Entonces no se alarme, no se preocupe, porque Dios nos saca a usted y a mí de esta situación. Dios nos da la fortaleza, nos da la herramienta y nos da los instrumentos para que usted y yo no sigamos viviendo así, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Dios ha puesto esta palabra y este conocimiento por amor, porque usted es su hijo, porque usted ya ha tomado una decisión, porque quiere mejorar su nivel de vida, quiere que usted viva bien. Pero la palabra dice, para vivir bien tiene que pensar bien, ¿verdad? Para vivir bien tiene usted que pensar bien. Podemos empezar a concluir, si está hablando de los creyentes y el creyente tiene tache en la manera de pensar, podemos empezar a concluir y tener una gran verdad que dice: el mero conocimiento de la verdad bíblica no garantiza un vivir cristiano. El mero conocimiento de las verdades bíblicas no garantiza que usted va a vivir conforme a la palabra, ¿verdad? Ya lo dice 2 de Corintios, porque es bíblico. ¿Qué dice 2 de Corintios? La palabra por sí mata, pero si la palabra la vemos a la luz del Espíritu Santo y solicitando su intervención, dice la palabra vivifica, ¿verdad? Entonces el mero conocimiento de las verdades no garantiza un vivir cristiano. En la mente se han acumulado mentiras bien arraigadas, ¿verdad? Formando hábitos, formando fortalezas que nos llevan a un comportamiento que no es fácil de cambiar. No es fácil de cambiar. ¿Cuánto tiempo ha vivido usted aún siendo creyente con esa adicción? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, a pesar de ser creyente, ha vivido con esa depresión, con esa melancolía, ¿verdad?
No es fácil cambiar. La palabra por medio del Espíritu Santo, necesita penetrar en nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser alimentada, ¿verdad? Nuestra mente tiene que ser alimentada, ¿sí? Y residir en nuestra mente. Y debe formar parte activa de nuestra mente, ¿verdad? Entonces la palabra residir quiere decir que permanece. Quien es residente en el país, ya ven que hay unas calidades migratorias, se le llama al residente al que vive de manera permanente en México. Entonces aquí nos dice que la recomendación es que la palabra debe residir en nuestra mente. Y además de residir, de permanecer, debe estar en una forma activa, alimentando cada día tiene que estar la palabra en tu mente, tiene que estar hasta que esta verdad poderosa que es la palabra destruya las mentiras acumuladas a través y a lo largo de los años que se han arraigado en nuestro pensamiento, ¿sí? Lamentablemente, esta división, esta dicotomía del creyente, esta doble vida, esta doble creencia, ¿sí? Es una realidad en muchos creyentes. Los estudiosos hablan que, bueno, primero parten de la idea de que el creyente, el que ha abrazado la fe, el que escudriña, lee las escrituras mucho, poco, nos da la calidad, los estudiosos nos dan la calidad de teólogos. O sea, usted y yo somos teólogos, ¿sí? Porque la teología es el estudio y el conocimiento de Dios, es el conocimiento que tú tienes sobre Dios, ¿sí? Entonces los estudiosos dicen que cualquiera de nosotros pudiera decirse teólogo, ¿verdad? Aunque es un título así muy rembombante. Pero lo comento porque hoy en día dicen que esa dicotomía, esa división del creyente puede clasificarse en teología confesional, ¿sí? Y en teología funcional, ¿sí? O sea, hay teólogos confesionales que sí conocen la palabra, que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? ¿Verdad? Pero es un teólogo, tiene en sí una teología confesional, pero la verdadera teología que profesa, su teología funcional es otra, porque se aleja de la palabra, ¿verdad? Entonces el reto es que nosotros seamos unos teólogos auténticos, ¿verdad? Unos teólogos que una vez que descubrimos esta situación, pues renovemos nuestra mente, cambiemos esta manera de pensar para glorificar a Dios. No olvidemos, fíjense qué importante, no olvidemos que Dios nos llamó a amarlo ¿con qué? Con toda, dice Marcos 12:30, con toda nuestra mente, ¿sí? Entonces la mente en la vida del creyente es sumamente importante. Dios la ha puesto en su palabra. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero no se olvida y dice, con toda tu mente, con toda tu mente, ¿no? Entonces, usted y yo, el creyente, tenemos un objetivo. Dios tiene un objetivo, Dios tiene un propósito en usted, y es formar una mente bíblica, ¿sí? Usted y yo debemos tener una mente bíblica. De lo contrario, la vamos a pasar muy mal. No vamos a lograr objetivos, ¿verdad? No nos vamos a parecer más a Jesucristo, que es uno de los objetivos en la vida, ¿sí? Este pastor que entrevistaron
seguía comentando y dice, mire, yo he llevado la consejería de personas convertidas. No se imagina cuántas personas convertidas han llegado a mi despacho para consejería, ¿verdad? Y además no solamente en la consejería, sino los he visto en reuniones, porque a veces nosotros tenemos reuniones, los creyentes. Y dice, y lamentablemente en esas reuniones y en esas consejerías reflejan formas y reflejan comportamientos no cristianos. Reflejan formas no cristianas. Que esos comportamientos no los haría Jesucristo. Así no se comportaría Jesucristo. Sorprende, y dice, y yo lo digo, sorprende que te enteres que un cristiano vio pornografía ayer en la noche, ¿verdad? Alguien pudiera, es que yo vi pornografía, soy creyente y vi pornografía. Pues sucede, lamentablemente, ¿verdad? Sucede. Entonces hemos deformado a través de nuestro comportamiento, a través de la alimentación que nosotros le damos a nuestra mente, hemos deformado y hemos empobrecido nuestra mente. El creyente ha deformado y ha empobrecido su mente a través pues de la conducta pegada al mundo. ¿Sí? Hemos hecho parte de nuestra vida algunos hábitos, ¿verdad? Hemos visto algunas series, lamentablemente, algunas películas, hemos convivido con el mundo y ha afectado nuestra conducta, ¿verdad? Decía este pastor, mire, grábese por 30 días, véase y escúchese. Si usted pudiera poner una cámara en su oficina, en su casa, ¿verdad? Grábese por 30 días, véase y escúchese. ¿Usted qué cree que pasaría? ¿Confirmaría que usted no pasa por el filtro bíblico sus actividades? ¿Confirmaría que usted no pasa por los lentes bíblicos sus razonamientos y sus conductas? Porque eso también hablan los estudiosos de la palabra. Dice que nosotros nos debemos poner unos lentes bíblicos como los que yo traigo, para que si tú miras a la izquierda, miras a la derecha, arriba, abajo, no hay un ángulo en el que esté fuera de tu visión, ¿verdad? Entonces cada uno debe confrontar tus razonamientos, tus actividades ante la palabra, debes confrontarlos con la palabra. Tal vez esas actividades y esas decisiones que tú has tomado no son éticas, no glorifican a Dios, ¿verdad? Ya lo dice Isaías 44:19. Dice, ninguno reflexiona. Esa es una afirmación que hace nuestro Dios. Dice, ningún hombre reflexiona en Isaías 44:19. Dice la palabra, no discurre, no tiene entendimiento, ¿verdad? Esto está obviamente relacionado con la necedad que tú y yo tenemos en el corazón, en la propia naturaleza del hombre, ¿verdad? No sujetamos nuestras decisiones a Dios, ¿verdad? Decía este pastor también que cuando llegaban a una consejería, por ejemplo, había personas o matrimonios que llegaban y lo primero que le exponían, por ejemplo, en un quebranto económico de un mal negocio, el creyente lo que decía es que perdí mucho dinero, pastor. Y no ponían antes del interés financiero la pérdida espiritual, ¿verdad? Que ellos tenemos o que todos tenemos. A veces nosotros cuando vivimos algún problema anteponemos situaciones terrenales, materiales, antes que el espiritual, ¿sí? La mente, recordemos que la mente, ¿sí? La mente
es el centro de operaciones del pensamiento, de las emociones, de las decisiones, ¿verdad? De las acciones. Nuestra palabra dice: llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente. ¿Cómo amas tú a Dios con toda tu mente? Si te preguntaran, bueno, está bien, tú conoces esa verdad. ¿Cómo amas a Dios con la mente? ¿Cómo la amas? ¿Sí? A través de ese órgano que nosotros tenemos, ese cerebro donde se dirimen todos los pensamientos, las reflexiones. ¿Cómo amas a Dios con la mente? ¿Sí? Y la respuesta es alimentándola con la palabra. Alimenta la mente con la palabra, ¿sí? Para que cuando tu corazón y tu emoción diga: voy a hacer esto, ¿verdad? Voy a caer en adulterio, voy a robar, voy a matar, ¿verdad? Cuando tu emoción y tu corazón se alejen, ¿sí? Tu mente te diga: no lo hagas, no lo hagas porque yo tengo un Dios, ¿verdad? Que tu corazón le hable a tu mente y a todos los órganos y diga: no, porque tú eres un hijo de Dios. No, porque el Señor te ha dado una nueva identidad. No, porque te ama, ¿verdad? No, porque tenemos un Dios, estamos hechos a imagen y semejanza, ¿verdad? Para poder hacer práctico ese Mateo 22:37. Amarás al Señor con toda tu mente. Lo idóneo es vivir de una manera congruente, de una manera obviamente aparejada con nuestro llamado, a través de ver el mundo de la manera en que nos está enseñando la palabra, ¿verdad? Aquí lo llaman los estudiosos que el creyente debe tener una cosmovisión cristiana. Nosotros debemos vivir con esa cosmovisión, con ese percepción, esa es la cosmovisión, que la percepción del mundo, ¿verdad? El comportamiento del mundo. Nosotros debemos aprender a tener esa cosmovisión cristiana que nos lleve a vivir en congruencia, ¿sí? Por eso Pablo no se equivoca cuando nos dijo en Romanos 12:2, que este versículo pudiera ser también base bíblica de lo que estamos comentando y aprendiendo el día de hoy. Romanos 12:2 dice: no te adaptes a las rutinas de este mundo, sino transfórmate, ¿verdad? Cambia. Y dice, ¿y cómo cambia el creyente? ¿Y cómo se transforma el creyente? ¿Qué nos dice Dios a través de Pablo y a través de Romanos? Dice: a través de la renovación, a través de la renovación de tu mente. Renovación es restablecer, restablece tu mente. Renovación es reanudar, ¿sí? Reanuda tu mente. Ya ve que todas las computadoras tienen un reset, ¿verdad? Nosotros también lo tenemos, ¿eh? Nosotros también lo tenemos, ¿sí? Reanuda, resetea tu mente, cambia tu mente, ¿verdad? Renuévala. Sí se puede, porque tenemos 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. El que está en Cristo se renueva. El que está en Cristo se renueva. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Mire, con lo que hemos estado aprendiendo, usted ya tiene herramientas, usted ya tiene fundamentos. A veces a lo mejor dice: mire, no es suficiente, porque yo soy como Pedro, ¿no? Hasta no ver, no creer. Y mire, cuando estaba revisando este tema, hice una consulta y hay un artículo bíblico, hay un artículo científico en relación a su cerebro y al mío. Hay un estudio científico que nos dice
cómo se comporta su cerebro y el mío. Si es que la verdad bíblica no le basta, entonces usted va a decir, ya tengo una verdad científica. Fíjese nada más, este artículo médico está publicado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. La publicación fue el día de ayer, 18 de abril de 2021. Y el título del artículo clínico médico se llama El cerebro maleable o el cerebro plástico. Y habla acerca de esa plasticidad que ustedes y nosotros tenemos. Y dice, numerosas investigaciones, le voy a leer 4 parrafitos muy rápido. Y dice, numerosas investigaciones han mostrado que nuestro órgano rector, el cerebro, tiene una asombrosa capacidad para modificarse y sanarse. Christina Sandhaus tenía 8 años de edad cuando sufrió un ataque de epilepsia. Le diagnosticaron encefalitis de Rasmussen, trastorno que afecta solo una mitad del cerebro y que es progresivo e incurable. La única opción para la niña era someterse a una hemisferectomía, operación que consiste en extirpar una mitad de cerebro. La operación se llevó a cabo en 1995. La niña perdió el movimiento en el brazo izquierdo y algo de visión periférica, pero su cerebro se recuperó asombrosamente bien. 10 años después, Christina se graduó de la preparatoria y hoy lleva una vida normal en Filadelfia, Estados Unidos. El cerebro se restablece, el cerebro se recupera, el cerebro, dice aquí, se recupera asombrosamente. ¿Sabe quién hizo el cerebro que tiene usted y que tengo yo? ¿Verdad? Fíjese otro ejemplo que pone esta revista médica. Dice, para obtener la licencia de taxista en Londres, hay que pasar una prueba muy rigurosa. Los aspirantes se aprenden de memoria miles de calles con todo y los sentidos de circulación. El día de la prueba tienen que encontrar la ruta óptima entre 2 puntos de la ciudad con nombres de calles y virajes. Hace unos años, neurólogos británicos descubrieron que los taxistas londinenses tenían más grande el hipocampo, región del cerebro relacionada con la memoria y con el sentido de la orientación. Al parecer, el hipocampo de los conductores crece en respuesta a las exigencias de su trabajo. Entonces, el cerebro crece en la medida de que usted lo alimenta, ¿verdad? Los estudiosos dicen que nuestro cerebro tiene una característica que le llaman plasticidad y lo explican, digo, aquí el doc y los médicos lo pudieran explicar mejor que yo, pero ellos decían, el cerebro es como plastilina, ¿verdad? Si tú a la plastilina, una bolita de plastilina, llegas y le plasmas tus dedos, le plasmas 4 dedos y quedan marcados los 4 dedos. Si le pones 10, en la plastilina quedan 10, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros hacemos, que todo lo que nosotros leemos, dejamos huella, ¿sí? Entonces, dejemos huella en tu mente y en la mía con la palabra, ¿verdad?
Que esos dedos de la palabra lleguen a tu mente y se plasmen, ¿verdad? Hoy 10 versículos, 10 dedos de la palabra que se plastifiquen en el cerebro. Entonces, la respuesta es sí se puede. Claro que sí se puede. Claro que sí se puede, ¿verdad? Con esta información que tenemos, pues obviamente rompemos con los mitos, ¿verdad? Históricos que hay en el mundo, del no puedo cambiar mi pensamiento, no puedo cambiar mi conducta, así soy desde chiquito, esa frustración de los 10 años no se puede desarraigar de la mente, ¿verdad? Con esto rompemos, inclusive con esos refranes, ¿verdad? Que dice, no puedes enseñar a una mascotita vieja trucos nuevos, ¿verdad? O más bien el refrán dice, no puedes enseñar a un perro viejo trucos nuevos. Pero con Jesucristo, sí. Con Jesucristo sí puedes aprender nuevos trucos. Con Jesucristo sí puedes cambiar tu manera de pensar. Con Jesucristo sí puedes renovar ese entendimiento. El agente de cambio es el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo dice en 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18 habla acerca de el Espíritu Santo. Debemos, lo que hacíamos al principio, ¿verdad? Pedirlo, Señor, que el Espíritu Santo me ayude a discernir, ¿verdad? Para cambiar, ¿verdad? Pero cambiar de manera bíblica, ¿verdad? Para cambiar de manera cristocéntrica, porque cambiar no es suficiente. A lo mejor cambias de una manera que no honra a Dios, ¿verdad? A lo mejor después de hoy decides ya no ir a la cantina, ¿verdad? O a lo mejor después de hoy ya decides no ir al table, ¿verdad? Pero que la razón del alejamiento no sea el de no voy porque me vayan a ver, ¿verdad? O no voy porque, pues sí, voy a dar muy mal testimonio, sino que no vayas por la comunión que anhelas con nuestro Señor Jesucristo, por la obediencia, ¿verdad? Entonces aprendamos a pensar diferente, acercándonos a Dios, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a Dios. Nosotros tenemos que aprender o reaprender, ¿verdad? Debemos repensar de manera diferente, acercándonos a Dios. Dice el refrán, el que anda con cojo, ¿qué? Al año cojea, ¿verdad? El que anda con cojo, al año cojea. El que anda con Dios, al año diosea. El que anda con Dios, al año diosea. Entonces, acércate a Dios, ¿verdad? Y dice la palabra, acércate confiadamente, ¿sí? Así como lo estamos haciendo, así como estamos platicando, ¿verdad? Dios ha establecido a través de la oración esa comunicación, ¿sí? A través del Padre Nuestro, de una manera sencilla, de una manera práctica, de una manera sincera, ¿verdad? Reorienta tu vida, ¿verdad? Reorientando los conceptos que tú tienes de la vida que te han motivado a pensar, ¿verdad? Reorientar, por ejemplo, nuestra vida es tomar Filipenses 3:2, ¿verdad? Filipenses 3:2 dice que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, porque nuestra ciudadanía y nuestro país está en los cielos. Filipenses 3:2, ¿verdad? Pensar que vas a hacer lo que está aquí es tener una mente terrenal, una mente temporal, ¿verdad? Porque esta no es nuestra morada permanente, ¿sí? Entonces tenemos que reorientar, ¿verdad? Reorientar nuestras premisas, traer a la mente que no soy lo que otros dicen que soy, no soy lo que mis logros indican, no soy lo que siento, ¿verdad?
lo que siento ser, no soy lo que aparento, sino soy lo que Dios dice que soy. Y Dios dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo. Hay que confesar, ¿verdad? Hay que confesar como David nuestra incredulidad, nuestros pensamientos, ¿verdad? Hay que educar, hay que acercarnos, como decíamos. Hay que reemplazar lo que hemos aprendido mal, las mentiras y la manipulación que nosotros hemos aprendido durante tanto tiempo, ¿verdad? Y tenemos 5 recomendaciones muy breves. La palabra de Dios nos hace 5 recomendaciones muy breves o 5 consejos para renovar tu mente. 5 recomendaciones o consejos para renovar la mente. ¿Sí? Número 1 es: no subestime la seriedad de su pensamiento. No diga, fue un pensamiento pequeñito, ¿verdad? Alejado de Dios. No tolere esto en su vida. Vea al pecado o vea a ese pensamiento alejado como lo ve Dios, ¿verdad? Traiga a la mente lo que dice la palabra, los versículos que leímos, que un pensamiento puede desatar una tragedia, Un razonamiento desata una tragedia en su vida. No subestime su pensamiento. 2, no confíe en su espiritualidad. No confíe en su conocimiento, en su espiritualidad. No confíe en su teología, porque ya lo dijo 1 Corintios 10:2. Pablo dice: si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Por qué? Porque ese mal pensamiento es seductor, es sutil, nos atrapa en momentos que tenemos las mayores victorias espirituales. No confíe en la carne. Y me estoy acordando acerca de un testimonio que dio también un conferencista muy renombrado que ustedes pueden encontrar en YouTube y así. Y dijo: mire, yo le voy a decir, y es penoso, dijo el conferencista, yo en su tiempo fui pornógrafo, ¿verdad? Lascivo. Dice, Dios dijo, a partir de que Dios reveló en mi mente, en mi pensamiento, que era más grande el amor de Él hacia mí que la pornografía y mis hábitos, rompió, ¿verdad? Y ya sabemos que sí se puede. Y dijo: mire, usted, cuando yo salga de la congregación, en algunos casos, yo la voy a encontrar al salir de la congregación. Yo me subo a mi coche, avanzo por la avenida y en algunos casos encuentro algunas hermanas, damas, caminando sobre la avenida. Discúlpeme si piense que soy grosero, dijo el pastor, pero yo cuido mucho mi inclinación y mi tendencia y de dónde vengo. Yo no pongo en juego mi salvación y mi comunión con Dios por subir a una dama a mi coche estando Él y yo solos y que yo pudiera volver a caer en ese pecado, ¿verdad? Entonces dice: si yo la encuentro, no piense que soy grosero, yo prefiero guardar y discúlpeme, y por eso le expongo esta situación. ¿Qué hace el creyente? Cuida, ¿verdad? Cuida su relación con Dios, identifica esos puntos sensibles, esos talones de Aquiles y se aleja, ¿verdad? Y se aleja de la cantina, y se aleja de ese grupo de personas, y se aleja de esas circunstancias que lo van a hacer caer. No confíe en su espiritualidad, ¿verdad? Número 4, no recuerde las cosas pasadas. No recuerde las cosas pasadas, ¿verdad? Isaías 43:18 dice:
no recuerde, ¿verdad? No traigas a la mente, dice el versículo, no traigas a la mente cosas pasadas, no traigas a la mente situaciones antiguas, ¿verdad? Porque traer de vuelta un recuerdo de un pecado pasado es repetirlo, ¿verdad? Entonces usted va a traer a la mente, cuando aquí en la congregación le pedimos que usted testifique, es obviamente que usted traiga a la mente, usted sí puede traer a la mente las cosas pasadas, pero siempre y cuando esa testificación y ese recordatorio exalte a Dios y lo edifique a usted. Si alguien le dice, oiga, ¿cuál es tu testimonio? Y si traer a la mente tu testimonio, resérvatelo, no te lo puedo dar, porque no quiero, no puedo, ya me olvidé, ¿verdad? Hay evidencias, por ejemplo, de gente que ha sido transformada, que ha recibido al Señor, que ha sido bautizada, que ya se alejaron de ese estilo de vida por completo, ¿sí? Y han admitido de manera honesta que el problema más difícil que han enfrentado es la batalla con su propia mente, por los recuerdos y tentaciones que llegan nuevamente, ¿verdad? Esto hablamos de personas que han cometido adulterio anteriormente, ¿verdad? O personas que se han alejado de la homosexualidad, ¿sí? Entonces no traigamos a la mente esas cosas pasadas. Número 4, no planee en su mente intrigas. No planee en su mente intrigas, ¿sí? Dice Proverbios 14:22, pierden el camino los que maquinan el mal, ¿sí? Intriga es secreto para manipular, trama, enredo, embrollo. La intriga es ese teje y maneje, ¿no? que a veces surgen en todas las actividades. Y número 5, mediten la palabra. Mediten la palabra y sea parte de una iglesia. Ponga la palabra en su corazón y sus pies jamás resbalarán. Salmo 37:31. Salmo 37:31. Todos luchamos con las mismas tentaciones y pensamientos. Ayudémonos unos a otros a llevar las cargas, como dice Gálatas 6:2. Bien, pues hemos terminado. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra sea vida, ¿verdad?, en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Hay evidencia en la palabra de esa renovación de la mente, con Pablo ante Saulo, con Pedro, y yo espero que usted y yo seamos también una evidencia y un ejemplo de que se puede renovar la mente. Dios espera que usted sea un ejemplo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú has traído verdad a nuestra vida, has aumentado nuestra fe. Te pedimos, Padre, que tú nos permitas tener esa mente centrada en ti, esa mente que dé a luz pensamientos y esos pensamientos, acciones conforme a tu palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Habla al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.